Shalom, bendiciones. Que el Señor nos bendiga hoy, esta tarde, en este estudio. Estudio, reflexión, estímulo para considerar las Escrituras como esa fuente que es ese manantial de agua fresca que entra a borbotones en nuestro corazón y que no deberíamos en absoluto dejarla pasar, sino deberíamos de aprovecharla en lo posible. Es tan rica que, lo sabéis, lo he dicho muchas veces, estoy convencido que no podemos extraer el jugo en su totalidad. Algo sí que podemos aprender y apreciar de la Escritura, en este caso de Hechos de los Apóstoles, que es el tema que nos estamos tratando este tiempo. Habíamos llegado a una situación en que vemos cómo Pablo deja Berea y todas estas ciudades anteriores e inicia un camino hacia Jerusalén. Y en ese camino se encuentra con la ciudad de Éfeso. Éfeso es un lugar que se encuentra en Asia Menor, la actual Turquía. Una ciudad famosa, quizás hecha famosa por las mismas Escrituras, pero famosa e importante. Y aquí en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, se presenta algo interesante. Os aconsejo leer toda la narración desde varios puntos de vista y sobre todo para apreciar esos preciosos detalles. De camino a Jerusalén, repito, Pablo pasa por Éfeso. Y va en detalle, según nos cuenta el autor de Hechos, va rapado de cabeza. Porque en Cencreas se rapa la cabeza. Pues es un voto que se había hecho, y lo hace pensar que Pablo no deja de ser un judío empapado de la Torá y empapado de las leyes judías de su época, sobre todo. Entonces, en Cencrea lo que hace Pablo es dirigirse a la sinagoga. Lo hemos dicho una vez que otra, era su costumbre. Y nos lo dice el texto, para discutir, curiosamente, el texto nos dice, para discutir con los judíos. Hechos capítulo 18, versículo 19. O sea, parece como si él expresamente acude a la sinagoga para discutir. Pablo lo conocemos, Pablo, un hombre impetuoso, un hombre con ideas claras, un hombre que de alguna manera dio forma o empezó a dar forma a la fe cristiana, un hombre versado en las Escrituras, iba a la sinagoga. Y allí le instan. Su discurso debió ser muy, muy interesante, porque le instan, le piden que se quede más tiempo. Sin embargo, él no accedió, sino que, dice el texto, se despidió diciendo, si Dios quiere, volveré a visitaros. De allí zarpó de Éfeso y bajó a Cesarea. Allí desembarcó y después vemos cómo se produce, que ya lo veremos más adelante, su estancia en Jerusalén. Sin embargo, el autor interpola algunos pasajes, como es normal, de la vida
de Éfeso. Dice que llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, por lo tanto no era judío en el sentido estricto de la palabra. Él había empezado tenía una influencia en Alejandría, había tenido una influencia de otra cultura, por lo tanto seguramente su judaísmo era un judaísmo evolucionado, un judaísmo más aproximado a lo que después más adelante sucedería en la primitiva iglesia. Dice que era un hombre elocuente y versado en las Escrituras. Lo habían instruido en el camino del Señor. Es decir, era un judío que se estaba apartando de la tradición judía estricta y que había sido instruido en el camino del Señor. Es curioso porque de ahí aparece una situación interesantísima y que nosotros debemos valorar. Valorar en el sentido de no ser extremistas. Muchas veces nosotros tenemos una estructura mental, teológica, doctrinal, cúltica, de ritos, y voy a decir una palabra poco usada, pero que es cierta, litúrgica, forma de actuar en las congregaciones, y que cuando alguien lo consideramos inmaduro o lo consideramos no preparado, poco formado, de alguna manera ya no lo vemos igual que antes. El caso de Apolo es el caso precioso de ejemplo de cómo se acoge a aquella persona, una persona instruida, pero no completa en su formación. Aparece y dice que en el versículo 25 lo habían instruido en el camino del Señor y lleno de fervor, repito, hablaba y explicaba exactamente lo concerniente a Jesús. Fijaos, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Es decir, una persona que era consciente sobre Jesús, pero que no conocía el bautismo de Jesús. Aquí hay un problema. Aquella congregación recibe a este hombre, recibe un hombre que le enseña la palabra de Dios, que hace predicación, que expone el camino de Jesús, pero le falta algo. Dice el versículo 26 que empezó a actuar abiertamente en la sinagoga. Curioso. Lo escucharon entonces Priscila y Aquila, que estaban en la sinagoga. Se lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Es interesante comprobar cómo podemos presentarnos. Se nos puede presentar algún problema. Su conocimiento, el de Apolo, sobre la fe en Jesús era algo limitado, aunque explicaba realmente lo que sabía. Parece ser que había sido discípulo, evidentemente, de Juan, y había permanecido bajo su enseñanza, aunque sabía algo de Jesús,
algo concerniente a Jesús, lo necesario y suficiente para poder hablar y creer que Jesús era, seguramente lo pensaba, el Mesías. Es una primera cuestión interesante. Parece ser que ante esa situación lo instruyen y aquí no indica exactamente si fue realmente rebautizado o no, pero el hecho es que él acepta el bautismo. En el versículo 19 dice que mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo viajaba por el interior hasta llegar a Éfeso. Ahí se encuentran los dos. Y entonces se pregunta, dice que allí encontró Pablo unos discípulos y le preguntó si habían recibido el Espíritu Santo después de abrazar la fe. Ellos le respondieron: ni sabíamos que haya Espíritu Santo. Y él les preguntó: entonces, ¿qué bautismo habéis recibido? Contestaron: el bautismo de Juan. Interesante. Pablo replicó: Juan predicó un bautismo de arrepentimiento, encargando al pueblo que creyera en el que venía detrás de él, o sea, en Jesús. Esto es lo que debió de vivir Apolo. Dice, al oírlo, se bautizaron invocando el nombre del Señor Jesús. Pablo les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas arcanas y a profetizar. Eran 12 varones. Después entró en la sinagoga, donde habló abiertamente durante 3 meses. Esto ya lo vimos en el tema de Corinto también, en su momento. Esto nos plantea una serie de preguntas y de cuestiones. ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? Mirad, es importante el tema, porque existe una serie de teorías, una serie de pensamientos que a veces no reflejan realmente lo que nos enseña la abertura, el abanico de posibilidades que la Escritura nos enseña. Por eso desearía hacer algunas preguntas para reflexionar esta tarde. Mira, lo que sí que es cierto es que el Señor, con su Espíritu, guía nuestros pasos hacia Él. Por lo tanto, ya hay una intervención del Espíritu Santo en nuestra vida antes de la fe que nos va abriendo el camino para llegar a creer en el Señor. Y por lo tanto, de alguna manera, su presencia es real en aquellos que más adelante van a llegar a la fe. Y aquí no hay bautismo de agua. Sin embargo, tenemos casos curiosos, como por ejemplo en Cornelio. Ellos creen y entonces se les da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una acción de Dios, la fuerza de Dios, que se empieza a producir antes del bautismo del agua para llegar a la fe. Tenemos la carta a los Efesios, que para mí es una frase central en el capítulo 1, versículo 13 y 14, que dice así.
13 y 14. Dice, por él, por Jesús, resucitado, también vosotros, al escuchar el mensaje de la verdad, la buena noticia de vuestra salvación, creísteis en él. Y es en esa fe que fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido, el cual se convierte en una prenda de herencia eterna. El rescate, el sello del rescate de su posesión para alabanza de su gloria. Hermanos, no vale buscar cuándo uno recibe o no el Espíritu Santo. Porque la acción del Espíritu es global. La acción del Espíritu es completo. No debemos pensar en aquellas cosas que yo lo digo de corazón. Lo digo de corazón. Aquellas personas que no son capaces de gozarse de la presencia del Señor en sus vidas, bajo un concepto que esclaviza, que a veces amordaza, que a veces no deja andar en libertad. Es el tema del bautismo del Espíritu. No tiene sentido como se enseña en algunos grupos. Mirad, cuando uno lo cree, es bautizado espiritualmente, sumergido en Cristo, en su muerte y su resurrección, para nacer como nueva criatura. Y esto se produce en el momento de la conversión. Pero tiene un antes, tiene un camino anterior y tiene después un camino posterior. Mirad, la comparación que hago a veces considero que es interesante. El Señor muchas veces nos enseña las cosas como reflejo de su propia acción y su propia creación. No es el bautismo ni la conversión un acto estático. Yo ya me he convertido, se acabó. No, sino que es algo dinámico. Mirad, y a ver si sé explicarme. Lo comparo a un embarazo. En un momento determinado de nuestra vida, el Señor pone por su Espíritu una semilla en nuestro corazón. Jesús, cuando nos habla, por ejemplo, de que la palabra de Dios es aquella semilla, está siendo ese ejemplo. Se produce en nuestro interior de forma misteriosa, pero real, el implante de la semilla de Dios, la acción del Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué hace? Fecunda nuestra alma. Produce, hablando en términos naturales, produce un embarazo y se empieza a desarrollar un feto espiritual, permitirme la expresión, en nuestro corazón, que va creciendo, se va formando, va alimentándose del Señor mismo y va haciendo que un día llegue a la madurez. ¿Para qué? Para entonces explotar y dar a luz en un nuevo nacimiento. Que entonces la persona se da cuenta que ha nacido de nuevo. Pero antes hay un embarazo, hay una acción del Espíritu de Dios. Por eso yo no soy partidario de seccionar las cosas, como hace, por ejemplo, Romanos, ¿no? A quien antes conoció y tal y tal. Eso es una forma global de expresar la acción de Dios
en nuestro interior. Y así, quizás en aquella persona que es llamada, el Señor pone en la vida su espíritu y hay una acción, un poder que va desarrollándose, repito, hasta que llega un momento en que se da luz. Y desde ese momento se muestra en la vida de forma visible. ¿Y qué pasa? Que después de ese tiempo de gestación que realiza el Espíritu de Dios en nuestro corazón, uno sale a la luz y crece, se alimenta. Pablo mismo tiene una expresión preciosa también. Es como si siguiera también esa línea. Hay quien puede tomar leche materna, hay quien puede tomar alimento sólido. Y eso es el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y eso es lo que estamos viviendo, tú y yo y cada uno de nosotros. Estamos viviendo ese desarrollo. Por eso hablar del bautismo del Espíritu, del tal, yo considero que cada uno que haga lo que crea conveniente, indudablemente, pero no hace falta. Es tan sencillo la concepción en el vientre materno, la acción del Espíritu Santo en el corazón del ser humano, el desarrollo del feto hasta dar luz y seguir adelante y crecer y madurar y alimentarse. Es un símil precioso que nosotros deberíamos de aprender y dejarnos de complicaciones, que si esto, que si lo otro, que para aquí, que para allá. Leyendo Hechos, vemos que varias situaciones no son semejantes en cuanto a la persona para llegar a la fe. Y otro detalle, y yo creo que es interesante. Interesante para evitar malos entendidos, y lo voy a decir con franqueza, sin miedo, porque yo considero que la verdad nos hace libres y a mí me importa mucho que la verdad me haga libre. El único bautismo reconocido en el Nuevo Testamento, en los escritos del Nuevo Testamento, es en el nombre de Jesús. Solo este. Claro, y me diréis, bueno, pastor, pero en Mateo 28, 16, 20 nos dice que por tanto ir y hacer discípulo entre todos los pueblos, bautizándolos, consagrándolos, me encanta esta expresión y esta traducción, al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir cuanto os he mandado. Yo estaré con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. Sinceramente, esta fórmula bautismal, que muy rápidamente se incorporó a la dinámica litúrgica de la Iglesia, ya en la segunda y tercera generación, y que habría que entender qué es lo que ellos entendían con Espíritu Santo, con Hijo. Es algunos llaman una interpolación, otros hablan que el copista o el redactor quiso colocar esto aquí como una consideración litúrgica que se ha mantenido hasta nuestros días y es factible, evidentemente, porque el bautismo en el fondo es en nombre de Jesús, con la acción plena y total del Padre y de la fuerza del Espíritu Santo, del poder de Dios, de la acción de Dios. No hay problema. Seas bautizado en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, o seas únicamente bautizado en nombre de Jesús.
no es cuestión de validez, no es cuestión de que si esto es así o esto es asá, que si este detalle, que si del otro detalle. Lo que el Señor mira es nuestro corazón. Y cuando uno se bautiza, lo hace para vivir incorporado a la dinámica de aquellos que formamos el cuerpo de Cristo, la Iglesia, la comunidad de creyentes, aquellos discípulos que deseamos de corazón servir al Señor. Preguntas pueden haber muchas. Hacerlas, si os parece. Simplemente deciros, espero que con esta reflexión de hoy podamos seguir adelante en Hechos de los Apóstoles, que seguiremos con un tema precioso que después aparece en Hechos 19:11, con una situación comprometida con unos exorcistas que se encuentra Pablo y tiene que dar solución. Hermanos, tengamos shalom, tengamos paz. No hagamos nunca de nuestras reflexiones ni de vuestro entendimiento de la Escritura motivo de discordia, sino únicamente de que manifestar esa ilusión, esa fe, ese crecer en las cosas del Señor al que estamos todos invitados. Que el Señor nos bendiga.